La idea de hacer esta presentación es darle a conocer lo que es la agenda, introducir un poco más lo que son los proyectos, aclarar algunas dudas que se producen sobre los proyectos de ley y entrar más en detalle de cuál es el fundamento de cada uno de los elementos que son considerados en los proyectos de ley. Como decía Cecilia hace un rato, efectivamente las regiones en Chile no existen. En términos de región, si uno se traslada en el tiempo de los griegos, de los romanos, regiones venían de regere, de un territorio dominado, de un emplazamiento de poder. Y eso significa que es un espacio en el cual está establecido una institución que domina ese territorio, establece fronteras, establece reglas de juego, etc. Pero en Chile, y dentro de una de las definiciones de región, es la subdivisión para tomar decisiones administrativas. Y así fue planteado. Y eso es. Lo que hace la diferencia entre una entidad regional, que es persona jurídica, como modelo colombiano, y Chile, es que acá se tomó la decisión de que fuera un órgano el que tuviera esa persona jurídica y estableciera dominio sobre ese territorio. Y ese es el gobierno regional. Y ese gobierno regional surge en la reforma constitucional del 91, y después se discute la ley orgánica y se aprueba en 92 y se promulga en 93. Surgen los consejeros regionales. En ese momento los consejeros regionales definidos por los concejales. Después viene con el tiempo, después de la reforma del 2009, la elección popular de los consejeros regionales. Puede que en algunas regiones haya resultado en la elección de los consejeros regionales de segundo orden, que era vía los concejales. Pero en otras regiones no, porque resultaba que un consejero regional era elegido por un voto concejal. Por lo tanto, el colegio electoral era demasiado pequeño como para representar lo que ya definía la Constitución, que era que los consejeros regionales representaban a la ciudadanía de la región. Entonces, uno que definiera un consejero regional, ya eso era un poco complejo. Y en otras regiones, 2, en otras 7. Y en otras formas de definir los consejeros regionales era dividirse el periodo por el suplente. Entonces, en un proceso teníamos a un consejero regional elegido, pues votación de segundo orden, pero a los 2 años renunciaba y teníamos a un consejero regional no elegido por nadie. Entonces, esos procesos se fueron viendo y que no necesariamente se asociaba a la representación que establecía la Constitución, y se definió en la reforma del 2009 que los consejeros regionales debían ser electos por la ciudadanía. Y es así como los elegimos. Cuando fuimos a votar, elegimos consejeros regionales. Eso significa, dentro del trabajo del proceso de descentralización, es que hoy día los consejeros regionales es un cuerpo político que representa a la ciudadanía y establece la demanda de esa ciudadanía. Eso significa también de que se va construyendo una comunidad política. Esa región sujeto que mencionaba Cecilia hace un rato, que nosotros llamamos construcción de comunidad política, y que es capaz de organizarse y definir su futuro. Entonces hoy día estamos en presencia de una pelea histórica, que es quién domina la región, si el Estado central o la comunidad política. Y esa es la discusión que se produce ahora. Uno podría ir a la constitución del país en 1810, cuando el centralismo se toma como una filosofía política en contraposición con el federalismo. O Freire, cuando pelean los federalistas con los unitaristas, que en Chile perdieron los federalistas, en Argentina ganaron los federalistas, en Colombia los federalistas, etc. Entonces se organizaron en función de esa filosofía política existente. Y como dice Cecilia, acá la filosofía política que ganó fue la centralista. El orden, la devoción por una sola autoridad fuerte, el temor a actuar de una forma distinta, un poquito más antiguo, se acordarán de los coleres, que era
un modelo de descentralización funcional, en la cual las fuerzas vivas de la época tomaban control o tomaban decisiones sobre lo que pasaba en la región. Algunas. En realidad se llegaron a conformar en Chile alrededor de 2, porque la ley se estableció, se reguló en el 87. ¿Ya? Entonces antes funcionaban como organismos de consulta. Y eso se tomó y se discutió en la 91, la modificación del 91, y se estableció que los consejos regionales, dado que iba a haber región, podían ser los parlamentarios junto con los alcaldes, que era una opción, mantener los poderes, la representación funcional o representativa, en términos de la ciudadanía vota por los consejeros regionales. En la negociación se quedó, como les mencionaba, la elección de segundo orden, que es la de los concejales, y los alcaldes en esa época eran concejales. Y se estableció el nivel regional, desconcentrado, que ya venía siendo definido desde el 74, y aparece el gobierno regional como un órgano descentralizado territorialmente, dado que tenía personalidad jurídica distinta al fisco, patrimonio propio, y sus autoridades, que se constituyen en una naturaleza mixta, un representante del nivel central y el representante de la ciudadanía, que es el Consejo Regional. Entonces se nos configura una región, en términos institucionales, de la siguiente forma. La que estableció la función de administración regional a través de la Ley de Gobiernos Regionales, que tenemos al Presidente de la República, al Ministerio de Interior y Seguridad Pública, la SUDERE, que se relaciona con el gobierno regional en términos de intendente. Yo soy medio intendente con sus 3 divisiones, como mencionaba el intendente, más el presidente del CORE, en la nueva modificación constitucional, que a raíz de una consulta que hizo un consejo regional, se estableció por parte de la Contraloría que el presidente del CORE tenía que existir. Dado que existía en la Constitución, independiente si estuviera regulado o no sus funciones, debía existir. Y por eso se hace un proyecto de ley rápidamente para entregar un conjunto de funciones. O sea, se saca del proyecto de ley que ya se estaba discutiendo en el Parlamento un conjunto de funciones que era la del presidente del CORE. Dentro de las más importantes, aparte de dirigir las sesiones, era de que iba a poder co-dirigir o resolver un conjunto de instrumentos del nivel regional. Entonces firma el intendente y el presidente del CORE los planes reguladores comunales que aprueba el gobierno regional, o el plan regional de ordenamiento, o los convenios de regulación. No existe, ¿ya?, si es que no lo firman las 2 autoridades. Entonces tenemos el presidente del CORE más el Consejo Regional electo y una Secretaría Ejecutiva. Eso es lo que define en términos de administración. Ese es el gobierno regional. Ese es el órgano que afecta el proyecto de ley, ya sea la reforma constitucional o el de transferencia de competencia. La misma ley establece las funciones del gobierno interior, el intendente, en términos de representación del presidente de la República. En su título 1 establece que el presidente nombra al presidente y es su jefe, al intendente y es su jefe, luego los ministros, con una negociación con el intendente, le dicen al presidente quién va a ser el seremi. Un intendente, o sea, un presidente de la República no puede nombrar un seremi si no está en la terna que el intendente nomina. ¿Ya? Discusiones de eso ha habido montones. Y las direcciones regionales que puede sugerir el intendente, pero que son nombrados por el director nacional a través del concurso de dirección pública. Pero la ley no establece necesariamente que el intendente tenga que decidir sobre ese director regional. La misma ley, por otro lado, establece que el presidente, a través de su subsecretaría del Interior, se relaciona con el intendente y los gobernadores, porque las gobernaciones son un órgano desconcentrado del intendente, no es gobierno regional. Muchas veces leemos, vemos en las noticias, dice, el gobierno regional se creyó contra la persona que cometió tal o cual delito, o puso a disposición de la justicia al migrante ilegal. Esta es esta línea, y no es gobierno regional. Y finalmente, la última ley que creó el Ministerio de Interior y Seguridad Pública estableció una función del intendente en términos de prevención del delito.
Entonces, ¿qué estamos hablando y a quién afecta este proyecto de ley? La reforma del proyecto es al gobierno regional que está acá. Todo esto, no. Esto que estaría aquí, lo vamos a ver más adelante, es el nivel central desplegado en el territorio y sería el responsable, el famoso gobernador regional. Y el intendente electo sería este señor que está acá, que tiene intuición sobre el gobierno regional, el servicio administrativo, la relación con el consejo regional y los recursos que están asignados a la región, porque en este caso al gobierno regional. Y el proceso de transferencia de competencia significa que pasamos funciones, generalmente de decisiones presupuestarias, desde este nivel a este nivel. Por lo tanto, este nivel debiera ir disminuyendo en términos de atribución. Entonces, la agenda de descentralización comprende la elección del intendente, en la reforma constitucional que se fue a principios de diciembre del año pasado, la transferencia de competencias, que es el proyecto de indicación sustitutiva que se envió el 16 de enero de este año, la ley de renta regional y responsabilidad fiscal, que es un proyecto de ley que se está desarrollando actualmente y se enviará de aquí a 2 meses, y finalmente un proceso de fortalecimiento de gobiernos regionales y municipios. ¿Cuáles son los elementos de la reforma constitucional? Hola, Yona. El proyecto de reforma constitucional tiene la elección del intendente. La comisión que creó, que ordenó que se constituyera la presidenta de la República, ¿ya?, estableció la elección del intendente como primer elemento. Discutió la forma de Estado. O sea, fue una especie de comisión pre-asamblea constituyente. La descentralización redefine el Estado, redefine la estructura de poder. Por lo tanto, si yo defino que el intendente va a ser electo, le voy a tener que asignar un conjunto de competencias a ese intendente. Y esas competencias pueden ir desde la dirección total de todo el sistema de administración, de todo el sistema financiero, y eso significa que tengo que rediseñar el nivel central y su despliegue en el territorio necesariamente. Cambiar de un Estado unitario, una reforma a un Estado centralizado, regional como lo plantea, también es una modificación constitucional, porque eso significa que distribuye todo el proceso en términos de competencias y funciones, y como decía Cecilia, citando a Douglas North, ¿no es cierto?, hay un nuevo track, las nuevas reglas del juego. Entonces la comisión plantea y dice: vamos a elegir al intendente por sufragio universal y en votación directa. ¿Por qué sufragio universal y votación directa? Porque hay una preocupación, especialmente en algunos partidarios de las elecciones en materia de representación, es que cuando uno pone por sufragio universal, no necesariamente está definiendo que va a elegir a la persona, o el voto es unipersonal. Entonces, como la mayoría de las veces la Constitución queda esa frase, en las leyes orgánicas respectivas se tiende a modificar el sistema de elección, por esto de la distribución de poder. O sea, si hubiésemos planteado solamente en consejeros regionales sufragio universal, podría haber sido por lista, por votos partidos políticos, podría haber sido grandes consejos, pero que siempre votara la gente. Pero para llegar al individuo que representa finalmente, íbamos a pasar por varios estados. Entonces, se pone sufragio universal y votación directa, o sea, la persona, es por una persona. Para ser electo requerirá mayoría absoluta, como decía el intendente en la mañana, y por sufragios válidamente emitidos que posibilita segunda vuelta. Eso significa, si la persona que es elegida no alcanza la mayoría absoluta, va a segunda vuelta. El sistema se discute bastante, dado que
el sistema que conocemos en elecciones de autoridades subnacionales es el de mayoría simple. O sea, ganó con el 32%, ganó con el 25% y es electo. Un voto más y gana. Sistema como elegimos al alcalde. Para una región, un 20%, un 19% puede ser. Eso depende de la distribución, ¿no es cierto?, y la cantidad de candidatos. Podrían no ser tan aconsejables dado el espacio y la dinámica en términos de que va a tener muchas regiones, muchas autoridades políticas. O sea, va a tener muchos alcaldes de colores políticos distintos, independientes, etc. Por lo tanto, necesita un apoyo político fuerte para poder dirigir esa región. Entonces, una segunda vuelta lo que hace es generar alianzas políticas para promover a un solo candidato. Y ahí habrá los espacios de negociación que corresponden. Algunos plantean que esto ya va en primero de los independientes. Pero asociado a esto, y también como acuerdo de la comisión, surgen los partidos regionales. Ley que se aprobó, se bajó la cantidad, ¿no es cierto?, de posibilidades de inscritos para poder inscribir en los partidos regionales. Por lo tanto, va a haber una discusión o una lucha o alianzas entre partidos regionales y partidos nacionales. A modo de ejemplo, en la primera elección en Perú, ganaron los partidos nacionales, y en la tercera ningún partido nacional está dominando las regionales o las territoriales de Perú. Durarán 4 años en el cargo, con reelección de una vez. Esto viene, ¿no es cierto?, ya asociado o de forma coherente con lo que planteó la Comisión de Transparencia, en la cual se van a empezar a limitar todos los cargos de elección. El intendente presidirá el Consejo Regional y le corresponderá la coordinación y supervigilancia de los servicios públicos adscritos a su gestión como gobierno regional. ¿Qué significa esto? Es que el modelo actual, donde tenemos un presidente del Consejo Regional elegido por sus pares, y las deficiencias que se han notado, y también el acuerdo con la ANCORE, es que el intendente debe volver al Consejo Regional, ¿ya?, no alejarse, y por eso asumiría nuevamente la presidencia del Consejo y sería a su vez el ejecutivo del Servicio Administrativo del Gobierno Regional. El Consejo mantiene su rol normativo, resolutivo y fiscalizador, lo mismo que se ha venido planteando durante todas las constituciones. Hay que recordar que la Constitución del 2009 eliminó de la Constitución el tema de la definición del presupuesto por parte del Consejo. O sea, ya en esa época se visualizaba, ¿no es cierto?, una de las funciones que los consejeros regionales plantean que no quieren perder, que es la definición del proyecto y que lo vamos a ver más adelante. La comisión, y esos dos elementos se tomaron en parte, está asociado a lo que se discute sobre la autoridad del gobierno regional, o sea, del gobierno interior. Esta autoridad del gobierno interior, la comisión plantea que sea un primus inter pares entre los gobernadores, y que ese primus inter pares sea el gobernador donde está emplazada la capital regional, de la provincia de la capital regional, pero que no haya diferencia entre gobernadores y solamente coordine ese proceso. Eso porque la comisión planteaba de, al tener una autoridad con el mismo territorio del intendente, iba a haber complejidad en términos de sus atribuciones y iba a haber un problema de poder entre el nivel central y el intendente electo por la ciudadanía, cosa que se discutió y se planteó qué tanta diferencia en términos de poder va a haber. Uno va a ser electo por la ciudadanía regional, otro va a ser designado por el presidente de la República, uno va a tener todos los recursos en términos de financiamiento, el otro no. Uno va a hacer obras de desarrollo, el otro no. Uno va a trabajar con los alcaldes, el otro va a llamar a la fuerza pública para que le pegue a los estudiantes que están marchando.
No sé qué tanto poder va a tener este caballero, o señorita, o señor. Entonces, el tema del gobernador regional solamente se partió en términos de vamos a eliminar el gobernador de la provincia capital, la región, y vamos a poner el gobernador regional, para que tenga mayores atribuciones sobre los órganos desconcentrados que son los gobernadores, en materia de gobierno interior. ¿Qué significa eso? Extranjería, migraciones, orden público, etc. Si lo quieren más detalle, el título 1, artículo 2 de la ley 19.175. Si ustedes lo miran, no es una gran autoridad, ¿ya? Pero sí, mientras existan los servicios públicos nacionales y las secretarías regionales ministeriales, él las va a coordinar porque son la representación del nivel central. Cuando uno plantea en materia de descentralización, ¿qué es lo que debiera yo transferir en materia de administración pública? Cualquiera que conoce cómo funciona el sistema va a decir los servicios públicos. Es que yo quiero pasar las Ceremis, y porque no Ceremis, es que no tienen plata. Las atribuciones en términos de coordinar su sector, pero no tienen plata, no ejecutan, por lo tanto, es la organización del nivel central en el territorio. Y esa es la fuerza que tiene. Hasta la luna van a Santa. Así es. Entonces son los servicios públicos los llamados a trabajar con el gobierno regional, el tema como lo vamos a discutir más adelante. La mayoría de los descentralizadores, que ustedes conocen, plantean que se le transfiera a los gobiernos regionales la Ceremi. Pero en realidad estoy pasando una burocracia política a un órgano que no necesariamente debiera ser la lógica. Entonces va a coordinar las secretarías regionales ministeriales y los servicios públicos, designando además este presidente, o sea, este intendente, gobernador regional, va a ser designado y removido libremente por el presidente de la República. El promedio de intendentes que hoy día están sometidos a ese marco jurídico tiene alrededor de 1,6 años de duración. El electo va a durar los 4 años y va a tener posibilidad de ser reelegido. Como mencionaba alguna vez en la reunión, la región de Biobío tuvo suerte en términos de una poca variabilidad en las autoridades regionales que permite llevar adelante, ¿no es cierto?, un proceso continuo de trabajo de políticas públicas en el territorio. Pero ha habido otras regiones que no han tenido esa suerte y hoy día, después de mucho tiempo, vemos que los procesos de desarrollo en esas regiones son muy escasos, dado que duraban los intendentes 9 meses, 1 año, y cada vez que llegaba un intendente rehacía todo el presupuesto público, se volvían a discutir, cambiaban las prioridades, etc. Por lo tanto, el proceso público no era muy adecuado. Seguirán existiendo las gobernaciones provinciales, tendrán las mismas funciones que tienen actualmente, y podrán ser sometidos a juicio político en el Congreso Nacional, tal cual es hoy día. Eso. La Constitución, el proyecto de reforma constitucional, tiene otro artículo. Ya tenemos el intendente electo, cómo se va a elegir el gobernador regional, y otro artículo que es el artículo de la delegación. Se plantea en la reforma constitucional la posibilidad de que el Parlamento le entregue como facultad constitucional al presidente o presidenta de la República una delegación para emitir decretos con fuerza de ley en un lapso de 4 años. ¿Por qué esta facultad? Porque la Constitución establece que los decretos con fuerza de ley duran 1 año. Y se plantea que 4 años porque podría ser el tiempo suficiente para diseñar y promover la construcción de servicios públicos regionales, con todas sus complejidades. Entonces la Constitución promovería que en materias de creación de servicios públicos, el presidente solicitaría al Congreso la facultad delegada para crear decretos con fuerza de ley.
vamos entrando en materias más específicas. El proyecto de reforma, o sea, de modificación, surge en 2008. Se empieza a generar problemas en el 2006 y en 2008 se intenta enviar el primer proyecto al Parlamento sobre transferencia de competencia. Ese proyecto espera para ser viable la reforma que se aprobó en 2009, se empieza a discutir y se manda una indicación sustitutiva en 2011 por el presidente Piñera. Ese proyecto se discute y se aprueba en el Senado y se manda una indicación sustitutiva ahora para mejorar ese proyecto. En este caso, los procesos ya no es de ahora, sino viene hace bastante tiempo, dado que se hizo una experimentación en la Subsecretaría de Desarrollo Regional en si funcionaba o no funcionaba la transferencia de competencia en el marco de la ley vigente, dado que el artículo que permitía la transferencia de competencia ya estaba consagrado en la ley orgánica y decía que la transferencia de competencia a los gobiernos regionales debieran ser por ley. El gobierno regional tenía que presentar un proyecto de transferencia al Ministerio del Interior y ese, si se aprobaba, se hacía un proyecto de ley y se entregaba. Y eso afectaba a todos los gobiernos regionales. Luego, había otro artículo que decía, podrá hacerse esa transferencia de competencia en el marco de un convenio entre el Ministerio y el gobierno regional. Pero la complicación es que tenía que coincidir claramente la función y la atribución para que se pudiera convenir. Si es que no eran iguales, no podía haber transferencia de competencia, porque el marco legal no era posible modificar. Entonces, se plantea la modificación a la transferencia de competencia, pero adicionalmente había que incorporar nuevas competencias. Se hicieron algunas modificaciones a su marco legislativo. Entonces se plantea modificar y proponer que los gobiernos regionales avancen en la planificación del desarrollo, muy a la Boisier, como decía Cecilia en la mañana. ¿Por qué? Porque dice que la función más importante para la descentralización es que los gobiernos subnacionales sean capaces de tomar decisiones. Y la principal decisión que pueden tomar es la de planificar su desarrollo. Y de ahí, ¿no es cierto?, le incorporan los recursos financieros, etc. Entonces, planificar el desarrollo de la región, que es un proceso que se ha venido dando desde que se pasa la elaboración de las estrategias regionales desde el nivel tan antiguo al gobierno regional. Luego, junto con planificar el desarrollo, se plantea administrar fondos y programas, que es la segunda competencia que se entrega una vez aprobado el proyecto. ¿Por qué? Si yo quiero transferir un fondo, por ejemplo el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, al gobierno regional, y no lo tengo en mi marco legal, tendría que incorporarlo todos los años en la ley de presupuesto, o elaborar un proyecto de ley que lo haga. Entonces, se plantea como función general de que el gobierno regional pueda administrar fondos y programas de carácter general y de impacto regional. Eso podría ser administrar el FONCAP, ¿ya?, Fondo de Capacitación, el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, etc. O cualquier fondo que se desarrolle en su oportunidad, como función general. Además, establece un mecanismo que regula la transferencia de competencia. Lo que busca, principalmente, es que lo que tiene que ser por ley, ahora sea por vía reglamentaria, a través de decreto supremo. Y el decreto supremo se va a regular ahí cómo se elabora, pero es una acción ejecutiva. O sea, el presidente de la República, en el momento que tome la decisión, lo transfiere. Eso significa que entre que se puede elaborar una solicitud de transferencia de competencia hasta que sea transferida, es lo que yo me demoro en tomar la decisión y firmar el decreto supremo. Hoy día, transferir una competencia como la de planificación regional, elaborar estrategias regionales de desarrollo, se demoró desde el 2005 al 2011 en modificarse el proyecto de la ley del Ministerio de Desarrollo Social
Y ahí recién se transfiere en el artículo 23 cuando dice será atribución exclusiva del gobierno regional la planificación del desarrollo regional. En ese intertanto se crearon 3 ministerios, 4 subsecretarías, parte de servicios públicos, una competencia del gobierno regional. Entonces el proceso de descentralización es complejo porque a todo el mundo le interesa y además la ley orgánica establece cuerpos muy altos, por lo tanto no es fácil de transferir una competencia. Para la distribución de recursos de inversión, el intendente deberá proponer al Consejo ítem o marco presupuestario. Esta es la competencia más compleja, dado que los consejeros regionales plantean que esto es una recentralización. En el modelo actual podría considerarse de esa forma, dado que el intendente representa al Ejecutivo. Pero las competencias cuando se transfieren al órgano, al gobierno regional. Y al interior tenemos al intendente y al consejo regional. Y esas competencias que transferimos deben distribuirse. Uno proponer, el otro decidir. Cualquier materia. Es como una empresa, el directorio y el gerente. Entonces va a haber competencias que sean del intendente y del consejo. Y en este caso se plantea que la competencia en un espacio de decisión sea la de marco presupuestario, dejando la definición del proyecto en particular al intendente como ejecutivo. Las secretarías regionales ministeriales hoy día tienen una dualidad en términos de responder al intendente con su ministro o subsecretario, que ve la parte administrativa muchas veces. Estos en la ley actual establece que son los responsables de elaborar las políticas públicas regionales en su sector. Esta modificación establece que no, que esa decisión es del gobierno regional, por lo tanto las secretarías regionales ministeriales obedecerán a un solo señor, que será su ministro. ¿Ya? Y son los responsables de informar al ministro de los elementos necesarios para tomar decisiones del nivel central, pero a su vez van a ser responsables de que los secretarios regionales, las políticas nacionales y sectoriales sean consideradas en un proceso de negociación en la política regional, estrategia y planificación del gobierno regional. Entonces estamos construyendo en este proyecto de ley un gobierno regional un poco más fuerte. Modifica la estructura administrativa del gobierno regional. Como les mencionaba, tenía 3 divisiones. El proyecto de ley plantea que debieran ser 6. Y esto en el marco, dado que este proyecto le transfiere inmediatamente competencias al gobierno regional en materia de desarrollo social y humano. Desarrollo social y humano define cuál es la identidad de esa división. Social en términos de grupos vulnerables, mujer jefa de hogar, adolescencia, infancia, etc. Humano en términos de personas, preocupado de la situación de las personas en términos de apoyarlo a través de mejoramiento de sus condiciones. La división de fomento e industria está asociado a promover el desarrollo productivo de la región y la reindustrialización de los territorios, utilizando el Estado al gobierno regional como el órgano en el cual se van a establecer las nuevas políticas desarrollistas. La división de infraestructura y transporte lo que prevé es todo el proceso de coordinación de los servicios públicos en materia de infraestructura, obra pública y transporte, preocupado, ¿no es cierto?, de la planificación del transporte en la región en términos de todos los modelos de transporte, trenes, vías navegables, etc., de acuerdo a la realidad de cada uno. Los jefes de división van a ser seleccionados por el sistema de alta dirección pública y vamos a tener un administrador regional que va a ser el único funcionario de confianza de este intendente, aparte de todos los funcionarios que pueda contratar a contratas. Las contratas generalmente se establecieron la confianza, y eso hay que hablar, y es una de las cosas que más preocupa, ¿no es cierto?, a los funcionarios. Regula los convenios mandato y los hace obligatorios. La reforma constitucional del 2009 estableció la obligatoriedad de los convenios mandato. Eso dado el reclamo permanente de los gobiernos regionales de que los ministerios venían, comprometían convenios de programación y después no pagaban.
y el gobierno regional se quedaba con la carga financiera de todos los compromisos. Entonces, ¿qué se planteó en la reforma constitucional del 2009? Es obligatorio el cumplimiento. Una vez firmado, tienen que definirse claramente los recursos y financiarse. ¿Y eso cuál es la sanción que lleva? Es que la autoridad, sea ministro, sea intendente, pueden ser acusados constitucionalmente dado que violan e incumplen una norma constitucional. Y eso puede ser sancionado, ¿no es cierto?, con dejar el cargo y una inhabilidad para ejercer cargos públicos en el futuro. Esa es la sanción. Ahora, ¿es eso lo que se va y se transfiere al marco legal, dado que hoy día no tiene correlato en su ley orgánica? Regula la participación de parlamentarios en la sesión del Consejo. En la discusión de la reforma del 2009, los parlamentarios incorporaron un artículo que fue dado que es una reforma constitucional, no necesita promoción del Ejecutivo, por lo tanto los parlamentarios incorporaron ese elemento y se incorporaron dentro del Consejo Regional. Lo que se negoció en ese momento es que solamente tenían derecho a voto, y no a voto, pero se planteaba con derecho a voto en un inicio. Por lo tanto, en las sesiones del Consejo, me imagino que ustedes ven seguido a los parlamentarios en la discusión. Regula la participación. Nuevas competencias del Consejo, entre ellas disponer la contratación de auditorías externas que evalúe la ejecución presupuestaria y situación financiera. Eso está dentro de la medida de transparencia y las otras competencias que fueron transferidas en los proyectos asociados al presidente y al proyecto de modernización del Consejo Regional. Ampliación de las inhabilidades para los consejeros regionales. Eso está asociado principalmente a si cometen algún delito, dejan el cargo. Materias agregadas en la indicación, está hablando de, dado que se plantea un gobierno regional que podría en el futuro ser mucho más autónomo en términos del ejercicio de sus competencias, la ley o el proyecto de ley plantea de que el gobierno regional, al elaborar sus propuestas de políticas, presupuestos, va a ser siempre coherente con las políticas nacionales. Sobre todo en este instrumento que se llama el Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Por allá por el 91 se discute lo que hablábamos de la región sujeto y objeto, en que el territorio tenía la personalidad jurídica o era una corporación de derecho público. Cuando gana la persona jurídica, la corporación de derecho público, pierde el territorio. La forma de recuperar el territorio es incorporándolo a través del Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Que la elaboración de este Plan Regional de Ordenamiento Territorial sea vinculante, o sea, tenga características de un plan regulador en una ciudad, pero a nivel regional. Y este proyecto establece esa vinculancia, dado que el Plan de Ordenamiento Territorial va a definir dónde se establecen las empresas generadoras de energía, va a condicionar fuera del instrumento de planificación urbana o los IPT de la Ley General de Urbanismo y Construcción, fuera de esa área, va a poder condicionar cuáles son las características de las instalaciones de fomento productivo. Podría llegar a decir cuáles son las condiciones de carga del sistema o del ecosistema y cuáles son las capacidades de contaminación sobre ese ecosistema por parte de las empresas. Además, todo el modelo de desarrollo del sistema urbano, del modelo de zonificación del uso del borde costero, va a ser aprobada por el Consejo Regional y todo lo que se pueda, ¿no es cierto?, orientar el uso en el medio rural. Podríamos establecer condiciones como, por ejemplo, establecimiento de bosques exóticos o bosques nativos, etc. Todos esos elementos van a estar ahí y los funcionarios públicos se van a ver obligados en su cumplimiento. Y el sector privado va a estar, si no cumplen lo que plantea el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, podrá perder las licencias o condiciones o concesiones que le hayan sido otorgadas en el ejercicio, ¿no es cierto?, de la actividad económica. Este es lo más complejo, pero va a tener que ser coherente con la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que el COMICIVIC en la actualidad recién está empezando a elaborar, para que el gobierno regional, una vez aprobada, se ingrese con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial 2G,
porque ya hicieron el 1G. La primera generación de PROT ya está, que es más orientador. Este tendría que identificar las zonificaciones y las condiciones de desarrollo de la actividad económica en ese territorio. El perfeccionamiento del mecanismo de transferencia de competencia establece dos formas. Una que es la de creación de decreto supremo, que está asociada a competencias que tienen la particularidad de ser decisiones. Por ejemplo, cambio de uso de suelo, autorizaciones que da el SAC, ¿no es cierto? Que día las va al SAC, el gobierno regional podría solicitarla como competencia y eso a través de un decreto supremo se le transfiere al gobierno regional. El órgano que hace el informe sigue siendo el SAC, pero la decisión de si se cambia o no se cambia el uso de suelo la toma el Consejo Regional a propuesta del intendente en ese caso. ¿Ya? Esas competencias de ese estilo se transfieren por decreto supremo. La segunda opción, que son los programas. Los programas porque tienen recursos, pueden estar asociados a recursos humanos, pueden estar acotados en un tiempo, pueden ser temporales. Eso se transfiere por decreto supremo y los recursos están asociados a través de la ley de presupuesto. En el tiempo y de acuerdo que se establezca en esa situación. La creación de las nuevas divisiones, ya se las mencioné. Transparencia, existencia de otro. Significa de uno actual. ¿Verdad? Podría ser fósil, podría ser Servio, podría ser un servicio existente en el cual se entienda que ese servicio debiera ser dependiente del gobierno regional y no del nivel central. Por lo tanto, puede crearse y se autoriza al presidente de la República que a través de un DFR, y tiene un año para hacerlo, de crear ese servicio público regional que estará adscrito al gobierno regional. No es la transferencia de funcionarios al servicio administrativo del gobierno regional, sino es un servicio público regional muy parecido a la figura que tiene hoy en día el Servio, que es descentralizado territorial y funcionalmente, o sea, tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y tiene una jurisdicción distinta del otro, ¿ya? Y eso sería dependiente del gobierno regional en vez de la dependencia del nivel central o de la subsecretaría del ministerio. Futuro proyecto sobre financiamiento regional. El futuro proyecto de ley sobre recursos humanos los envío ya del nivel municipal, que es un aumento de los grados de la dotación de plantas y la incorporación también de funcionarios de contrata a planta, más el aumento de la posibilidad de incorporar mayores contratas dentro de, porque tienen un marco presupuestario, ¿no es cierto?, para poder encontrar el marco presupuestario de renta a nivel municipal. Sobre el proyecto de ley de renta, financiamiento regional y responsabilidad fiscal, lo que se está planteando es un proyecto que identifique claramente cuáles van a ser las fuentes de financiamiento de los gobiernos regionales, que es tesoro público, ingresos regionales, tributos regionales y transferencias del nivel central. Son las tres fuentes de financiamiento. Los ingresos regionales, que en el fondo son los ingresos que hoy día tenemos dispersos en la legislación, patentes mineras, casinos, acuícola, especulación del código de agua, geotérmica, etc., se juntan, se establecen y eso sería los ingresos propios de los gobiernos regionales. Entonces vamos a tener una distribución: transferencia a nivel central, ingresos propios de los gobiernos regionales. Los ingresos propios son inembargables del gobierno regional y funcionan en una lógica distinta, pueden ser asignados, no necesariamente están asociados a las instrucciones que establezca el nivel central. Y después un conjunto de normas de flexibilidad presupuestaria que permiten, ¿no es cierto?, en una de esas eliminar los procesos que hoy día en marco de definiciones de asignación presupuestaria tiene que consultar a Hacienda. El control sobre el proceso presupuestario va a estar radicado en la Contraloría Regional y no va a depender del nivel central. El futuro proyecto de ley sobre materia electoral se refiere a: se aprueba la reforma constitucional de la elección del intendente y es necesario modificar la ley de gobiernos regionales nuevamente para establecer el sistema de elección dentro de su marco legal. Ese es el último proyecto y ese se inicia una vez aprobado el proyecto de ley de reforma constitucional. Y ahí se discutirá, por ejemplo, si el intendente va a ser elegido en términos de tipo de votación, cuáles van a ser los... si estos van a ser promovidos o no por los partidos políticos, partidos regionales, si es que las características para inscribirse, etc.
dado que se me acabó el tiempo. Esto es lo que quedaría como modelo. Tendríamos un intendente electo, que sería presidente del Consejo Regional. Tendríamos el Consejo Regional electo, como dice la Constitución, representante de la ciudadanía. El intendente va a ser ejecutivo de ese mismo gobierno regional, va a tener un administrador regional, por su lado el Consejo va a tener una secretaría ejecutiva, que llegó tarde, un consejo... Consejo de la Sociedad Civil. ¿Ya? Las 6 divisiones, como les mencionaba, fomento de industria, infraestructura y transporte, desarrollo social y humano, la división de planificación, análisis y control hoy día existente, cambia a inversión y presupuesto, y la de administración y finanzas. La inversión y presupuesto se va a hacer base a la DIPREF, no va a tener control y ejecución de proyectos de inversión, porque ese control y ejecución de proyectos de inversión van a pasar a las divisiones que están acá, que van a ser las que se relacionen con los ejecutores, las unidades técnicas que van a ser las que van a desarrollar los proyectos, y el departamento de auditoría que va a estar acá. Y en la división de planificación, en el caso que corresponda, va a existir un departamento de áreas metropolitanas que va a ser el encargado de llevar adelante el proceso de coordinación de esa área metropolitana, dado que se constituye el Consejo de Alcaldes del área metropolitana, que es un órgano consultivo del Consejo Regional para la toma de decisiones de esa área metropolitana. Me quedaron como 40 diapositivas, pero responderé a las consultas. Ahí.
Osvaldo Enríquez, entonces, quien ha venido del nivel central. De la capital. Reiteramos entonces el agradecimiento a don Osvaldo Enríquez por acompañarnos hoy día acá en esta importante actividad en la región del Biobío. Quiero indicarles que ahora viene un espacio de rueda de preguntas. Sabemos que está apagado el micrófono ya, donde la idea es que por favor todas las dudas que han surgido durante la presentación de Osvaldo, lo que también vimos en la mañana de Luciano Parra y de Cecilia Pérez, puedan también consultar ahora. Lo que podemos responder, estamos ahí llanos a hacerlo. Si hay consultas que surjan en la sociedad, también vamos a dejar los correos electrónicos para poder canalizar las respuestas que ellos requieran. Así es que hay un micrófono por ahí, está. ¿Aló? Sí, gracias. Felicitar al expositor porque ha sido muy claro en su cuenta, ¿no?, de cómo va a ser este proceso de descentralización. A mí me surge una duda, yo soy dirigente gremial del gobierno regional y veo allí un proyecto de ley futuro que tiene que ver con la dotación, con las plantas de los municipios, pero en todo este proceso no veo ninguna alusión a la planta de los gobiernos regionales. O sea, yo me pregunto con esta estructura que está muy bien graficada en la diapositiva, ¿verdad? ¿Vamos a seguir con la misma dotación de plantas que se crearon cuando se crearon los gobiernos regionales y con esta dotación de contrata y honorarios que casi duplica o triplica la planta original? Esa es mi pregunta. Si viene considerado en alguna parte, porque no he escuchado la palabra planta de los funcionarios de los gobiernos. A ver, las demandas de los funcionarios no están consideradas, pero sí viene una modificación a la planta. En términos de la incorporación la modificación de la planta, la incorporación de los 3 jefes de división, más el administrador, más el auditor, más lo que es el jefe del departamento de área metropolitana, más los profesionales asociados a esto. En ese aspecto sí está considerada la modificación de la planta. Lo que no está considerado en el proyecto de ley es la modificación en términos de incorporar la contrata, aumento de remuneraciones, todo eso no está considerado. Y esa va a ser larga la discusión de la planta. No veo bien. Acá tengo un micrófono. Una consulta, mi nombre es Modesto Sepúlveda, yo soy abogado, estoy trabajando en la Asociación de Municipios de la región del Biobío. Muy clara la explicación, pero ha habido un cuestionamiento en relación a la figura del gobernador regional. He seguido bien de cerca el tema de la Comisión de Descentralización. De hecho, después que se terminaron las convulsiones, se entregó el documento. Por ahí don Heinrich von Baer, junto con Esteban Valenzuela, plantearon de que vamos a tener por un lado un intendente electo, empoderado, pero por otro lado vamos a tener un gobernador regional que no va a tener la legitimidad, entre comillas, democrática que va a tener el intendente. Entonces la figura del gobernador regional definitivamente, yo lo escuché en alguna parte en otro foro, de que iba a complicar la gestión al interior de la región. Y la pregunta que yo quisiera hacer, experto en la materia, ¿por qué derechamente no se le entrega? O sea, estamos como una especie de un híbrido, yo siento que estamos inventando una figura. Yo creo que el año 74, cuando se crearon las regiones, los gobernadores provinciales, más de alguien lo dijo, deben haber desaparecido en ese momento, por razones históricas se mantuvieron las provincias, porque las funciones que tienen, disculpando los gobernadores, más protocolares que ejecutivas. Entonces me preocupa, y no solo a mí, yo creo que a muchos expertos en la materia, el tema del gobernador regional versus un intendente electo en una región donde no necesariamente sean políticamente del mismo sector y se produzca ahí un conflicto, obviamente, entre ambas autoridades. Eso. Bueno, eso, mira,
modelos similares al que se está planteando en este caso del proyecto de reforma constitucional con sendos varios. O sea, por ejemplo, en Francia, que es donde se parece más la ley original de gobiernos regionales, está el presidente del consejo junto con el prefecto, ¿ya? Ahí se considera un poquito más complejo porque el prefecto tiene que validar los actos de administración y en caso de que fueran ilegales, ¿no es cierto?, demandar a ese presidente del consejo en términos de representación de la autoridad a nivel central. En España, el delegado de gobierno, que también cumple la misma función. Tenemos en Ecuador el gobernador, que es el representante del nivel central, con el presidente del departamento, etc. Por lo tanto, modelos donde se considera la figura de dos órganos o dos autoridades, una representante del nivel central, que es muy válida en términos de Estado unitario, hay varios. Ahora, el tema es una cosa que es yo defender la propuesta de la comisión, ¿cierto?, que ellos plantearon que debiera ser un gobernador, coordinador o primo inter pares, y la otra es asignarle a ese gobernador regional más cosas de las que tiene, ¿ya? Y creo yo que lo que plantea el vicepresidente de la excomisión de descentralización, creo que está asignando más poder de lo que realmente se está definiendo en este proyecto, ¿ya? En términos de la reforma, no es más que eso, que es la coordinación de los gobernadores, que hoy día es un órgano desconcentrado, el tema de las funciones de gobierno interior, porque por ejemplo en Colombia se le entregan las funciones de gobierno interior, o sea la representación del presidente al electo, ¿ya? También ese presidente lo puede destituir a ese gobernador y reemplazarlo por alguien del mismo partido, ¿ya? Entonces aquí tendríamos que hacer una figura elegida por la ciudadanía y además asignarle el uso de la fuerza pública. O sea, la idea es que la figura elegida vaya por el desarrollo y no necesariamente esté preocupado del orden público, de quién se reúne o no se reúne en la plaza. Entonces, ojo con eso. Si la única diferencia entre la propuesta de la comisión y lo que salió es que es el ámbito territorial de influencia. Ellos planteaban, para que no haya dificultades en términos de autoridades designadas y todo, hagámoslo en la provincia. En esta reforma, para mejor funcionar de la administración pública central en el territorio, hagámoslo en la región. Esa es la única diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Entonces, ponerle más cosas, las que no tiene, no corresponde. Acá está la siguiente pregunta. Buenos días, mi nombre es Paulina Cati, trabajo en Gobierno Regional en la división de Análisis, Control y Gestión, y mi consulta va al organigrama que mostraste antes del Gobierno Regional. Me llama la atención la ubicación del auditor. El Departamento de Control Interno está muy abajo para mi gusto, no sé si hay alguna razón de eso. No, si eso es un problema del grafo. No, pero Es asesor del intendente. Ah, ya, esa es la pregunta. Ok. Don Eric Forcal. Ah, no. Eric. Es que Allá atrás está. Eric. ¿Lo has visto? ¿No cuál? Eric Forcal. Milton Enrique de los municipios. Una consulta. ¿Todos los instrumentos de ordenamiento territorial van a tener carácter indicativo? O sea, PROD, postero u otros similares. No, dije que vinculante. Ya, no. De acuerdo, hoy día como instrumento vinculante, si uno quiere, o indicativo, son los planes reguladores, digamos, seccionales y los estos metropolitanos. No hay otros, PROD de hoy día. Es indicativo el de hoy día y en el proyecto de ley se plantea que sea vinculante. Ya. O sea, entrega instrumentos para que efectivamente se hagan cumplir, digamos, no queden al arbitrio de la voluntad en definitiva de los actores con las que se construyen. Esa es mi pregunta. Sí, para hacerla más específica, si el plan regional establece en el lugar donde se va a instalar una empresa de generación eléctrica, ya, el Ministerio de Medio Ambiente no podría dar la autorización en otro lugar, tiene que ser en ese que se ha definido previamente. Obviamente son espacios mucho más amplios de la localización específica por un problema de especulación, pero ese sería el sentido. Eric Forcal, de Innova, allá. ¿Allá tiene el micrófono del cerebro?
Jorge Cáceres, Servicio de Justicia. Justamente en esta lámina, y por lo que está diciendo, la lámina parece que es representativa, más no quiere decir que sea estrictamente lo que debe ser, pero ahí la pregunta o sugerencia es que no veo departamento ni división jurídica, que los grandes problemas que tenemos hoy día como sociedad porque han fallado o no tenían dichos departamentos o no se respetaron las normas y las leyes que son tan claras, y las leyes en general, si las cumplimos y las prevemos, evitamos toda la judicialización de la política. Eso. A ver, mira, la ley llega hasta ese nivel. La organización del gobierno regional debe ser resuelta por el gobierno regional, en este caso una propuesta del intendente para su aprobación por parte del Consejo Regional. Muchos intendentes no hacen esa aprobación para tener flexibilidad en términos de la administración, significa de aparecer departamentos, eliminar departamentos. En un proceso debiera generarse, ya sea de acuerdo al análisis. Yo sé que en el gobierno regional del Biobío se discutió mucho si tenían una unidad o los abogados iban a cada uno de los departamentos. Algunos decían, disculpando la expresión, muchos abogados juntos no es bueno porque empiezan los conciliados, mejor separarlos. Pero eso de organización en términos de departamento, unidades y funciones al interior del gobierno regional está más de una decisión del gobierno regional junto con su consejo. Buenos días, Eric Forcael, director de Nuevo Biobío. ¿Cuál es la opinión, si es que se conoce o al menos se han hecho algunas aproximaciones preliminares, cuál es la opinión del Ministerio de Hacienda respecto a esta ley, específicamente la IPRES? Hago la pregunta porque desde Corfo se está, como bien lo ha mencionado nuestro intendente, se está liderando el proceso de pilotaje que incorpora esta región. Pero cuando uno va precisamente a la implementación, que debe partir en las próximas semanas, uno se da cuenta que el vicepresidente de Corfo está liderando una batalla no menor en Santiago con la IPRES, porque, y basta mirar un poco el modelo que aquí se plantea, la sola división de fomento de industria, que una de las que nace, lo que significa un nuevo jefe, más más los profesionales, eso aparte. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la billetera? Porque ahí muchas veces estos modelos empiezan a trabarse ahí. Gracias. Y con la crisis económica. A ver, este proyecto y esto fue discutido con el Ministerio de Hacienda, discutido con la Dirección de Presupuesto, aprobado, y ellos hicieron informe financiero de este proyecto de ley. Y así salió. Mientras ellos no den el informe financiero, difícilmente hubiese ido al Parlamento. Por lo tanto, este modelo está acordado con la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda en particular. Distinto al proceso de gestión de los pilotajes, ¿ya? Que son diseños que están en curso, solamente que el proceso de Corfo empezó el año pasado, el cual se está empezando a generar ahora, y que está asociado a una glosa de la ley de presupuesto vigente, y que va a estar, según lo mismo dice la glosa, sujeto a evaluación anual en función de cómo se vayan dando las cosas, dado que tenían un marco legal, la Corfo, de poder generar comités en función de su propio consejo directivo. Pero en términos de este proyecto no tenemos diferencias con la Dirección de Presupuesto. El proceso es como casi la negociación de cada sector con la IPRES, la que le toca en este caso a Corfo. Juan Mellado, funcionario de Servicio Biobío. Se ve interesante la propuesta que han planteado esta comisión, pero hay preguntas que surgen a raíz de esto mismo, y estas preguntas dicen relación: ¿están dadas las condiciones para hacer este modelo en tan corto tiempo? ¿Es posible, por ejemplo, que el Parlamento esté completamente de acuerdo? Es cierto, del Ministerio de Salud. Dentro de las políticas también, en esta transición, tenemos que empezar desde ya a formar, a participar, a incorporar a los actores con el concepto de participación de decisión, o continuamos con solo información por ahora. A ver, tenemos dos cosas. Una, la provincia va a ser una división político-administrativa
la cual su función principal va a ser el tema de gobierno interior, funciones de gobierno, orden y seguridad. Eso es la provincia actual, como la conocemos actual. En materia de territorialización, que está más asociado a lo que era el PDT, ¿ya? El gobierno regional, dentro de las competencias que se transfieren, va a poder definir territorios de planificación en función de las problemáticas propias de su territorio, que no tienen que ver con la estructura provincial, gobernador, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno regional va a poder definir esos territorios de planificación. A su vez también va a poder definir territorios en rezago, en la cual va a generar los planes propios de esas áreas territoriales, como por ejemplo hoy día tenemos Arauco y Valle del Itata. Entonces, el gobierno regional va a tener esas competencias para tomar las decisiones y poder mejor gestionar su subregionalidad, ¿ya? Pero que no tiene que ver con la función de gobierno interior propiamente tal. En términos de decisiones sobre el proceso de competencia, en realidad, esto lo que genera es una forma de transferir competencia, que son las que le mencioné más en el artículo transitorio de la posibilidad de crear servicios públicos regionales. Y después, en términos de cuatro, si es que se aprueba lo de la reforma constitucional y en materia del DFL por un año, si es que la región quisiera, o el gobierno regional, promovido por su consejo regional, por su intendente, por la comunidad, puede promover que un servicio público X sea transferido al gobierno regional. En la normalidad, por el proceso de tiempo, eso se hace solo por ley. ¿Ya? Solamente se establece una excepcionalidad que está asociado al DFL con el artículo transitorio, que es por un año. Y en ese proceso se está trabajando y diseñando. ¿Ya? Junto con ello, en el trabajo que hemos venido desarrollando con la NEF logró un preacuerdo, o sea, un protocolo, con el Ministerio de Hacienda, en la cual cualquier cosa que sea asociada a servicios públicos, transferencia de servicios públicos, movilidad de funcionarios, ¿ya? Es materia de una comisión tripartita donde está la NEF, el Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y solo sobre ese acuerdo podrían ser transferidos los servicios públicos. Eso se firmó hace como 2 semanas y media atrás. Por lo tanto, la participación de los ciudadanos, ya sea ciudadanos yo demandante de descentralización o ciudadanos yo servicio público, el proceso de participación va a establecer más demandas y que en algún momento tal vez los mismos servicios públicos, sabes que mejor estoy allá que allá. Pero eso son decisiones de largo plazo. Lo que establece este proyecto de ley es un modelo que dice cómo se va a hacer, no dice quién se va. Una última consulta. ¿Acá? Sí. ¿Está sonando? Sí. Sí. María Eugenia Perales, de la Seremi de Vivienda. Y a propósito del pilotaje y un poco de lo que estaba hablando ahora al final, digamos, en términos de las dotaciones, se está haciendo para efectos de poder transferir competencias, entiendo que en esta región en materia de fomento productivo, ¿verdad? ¿Se está haciendo algún estudio o análisis de la actual dotación? Porque en la Corfo, por ejemplo, no recuerdo exactamente la cifra, pero creo que es alrededor del 70% de la dotación está concentrada en el nivel central. ¿Para qué hablar de que el Consejo Directivo, además conformado por ministros, digamos, funcionan allá y es difícil, o a lo mejor vendrán en una oportunidad a hacer alguna sesión acá, pero no van a estar funcionando permanentemente como se requiere para efectos de poder llevar a cabo las tareas que van a surgir a propósito de la transferencia de competencias y de la toma de decisiones, que me imagino que de eso se trata. ¿Se está planteando algo en relación a alguna radicalidad? Además, la Subsecretaría ha venido desarrollando estudios sobre el conjunto de servicios públicos hace mucho rato en términos de dotación. Lo que sí se mezcla, y eso es el proceso de esta discusión, es, dado que posiblemente hay un trabajo para la transferencia de creación de servicios públicos regionales, se mezcla con el tema de las demandas funcionales en términos del 80-20
del aumento de remuneraciones, del traspaso, ¿no es cierto?, de la modificación de la calidad jurídica, del honorario. Entonces, cuando se plantea eso en términos generales, sí este proyecto de ley que busca avanzar en el proceso de descentralización se confunde en términos de las necesidades de las demandas de los funcionarios. Por eso se plantea más un trabajo en caso específico, o sea, la Corfo por el Cercotec en un caso específico, tal vez el CERVIU, tal vez el FOSI, tal vez Cernatur. Entonces, pero ahí se hace un análisis y se establece un trabajo con los funcionarios para el diseño. Y ahí es donde se produce la negociación que se está dando hoy día. Por ejemplo, ya en la Corte está dando la negociación de si el Cercotec sube remuneraciones o no sube remuneraciones, o si el Cercotec en esta oportunidad no va y va solo la Corte, etc. Todo eso se hace en un proceso de trabajo y de diseño, y si llega a acuerdo, se aplicará en su oportunidad el decreto con fuerza de ley que haga y permita que los gobiernos regionales tengan servicio público. Si es que no, bueno, se seguirá negociando en su oportunidad, pero ese es el espacio de negociación. Y eso es lo que se plantea en el protocolo de la NEF con el gobierno. Pero sí, siempre están los estudios, o sea, por ejemplo, que lo vamos a juntar más tarde, cuando uno hace un estudio y dice, el CERVIU es justo, con todas las características, porque es descentralizado territorialmente, funcionalmente, etc., pero tiene planta racional. Entonces no sirve tanto. Está concentrado. Claro, entonces, todos esos elementos hay que ponerlos en su discusión en el momento de vigor. Estamos llegando al término de esta actividad. Queremos agradecerles a todos. Ustedes vamos a tener una oportunidad para conversar más rato con los funcionarios. Sí, ahora, contarles que durante la tarde